El arte de preocuparse menos. La hoja que flotaba. En lo alto de una montaña donde las nubes parecían susurrar secretos al viento, vivía un joven monje llamado Riku. A diferencia de sus hermanos del templo, Riku tenía una mente inquieta. Su corazón latía con fuerza cada vez que algo salía del orden previsto. Si el cielo se nublaba, se preocupaba por la lluvia. Si no llovía, se preocupaba por la sequía. Si un cuenco se agrietaba, ya imaginaba que todo el templo se vendría abajo. Maestro, ¿cómo puedo vivir en paz si todo puede salir mal en cualquier momento? Le preguntó un día a su anciano guía, el maestro Esgen, mientras barrían hojas caídas bajo un cerezo. El maestro miró en silencio una hoja que flotaba lentamente hacia el suelo. Su movimiento era suave, sin resistencia, como si no llevara el peso de ningún pensamiento. Observa esa hoja, dijo con voz serena. No lucha contra el viento, no se aferra al árbol. Solo cae. Y en su caída hay más paz que en todos tus pensamientos juntos. Riku frunció el ceño. Esa respuesta no le bastaba. Sentía que debía hacer algo para controlar lo que lo inquietaba. No entendía cómo dejar de preocuparse sin volverse irresponsable. El maestro, adivinando su agitación, añadió: si te parece simple, es porque lo es. Pero eso no significa que sea fácil. La hoja no se preocupa por caer porque sabe que el suelo también es parte del camino. Riku se quedó en silencio, mirando cómo otras hojas descendían una a una, sin apuro. Esa noche, Riku no pudo dormir. Las palabras del maestro se repetían en su mente como el eco de una campana lejana: el suelo también es parte del camino. Pero, ¿y si el suelo dolía? ¿Y si caer no era tan suave como parecía? Al amanecer, se acercó al maestro mientras éste meditaba junto al estanque. Maestro, dijo en voz baja, ¿y si al caer nos rompemos? ¿Y si no es tan sencillo como dejarse llevar? Esgen abrió los ojos con una sonrisa que no era de burla, sino de profunda compasión. ¿Y si no caer también duele? Respondió. La preocupación es un intento de sostener todas las hojas en el árbol, aunque ya estén listas para volar. El joven se quedó perplejo. ¿Entonces, no debo hacer nada?, preguntó Riku, confundido. ¿Solo dejar que todo pase, sin pensar, sin actuar? El maestro negó lentamente con la cabeza. Actuar, sí. Pensar, también. Pero sin cargar con el peso de lo que no ha sucedido. La preocupación es una ilusión, te hace creer que por pensar mucho, evitarás el dolor. Pero a veces, preocuparse es sufrir por segunda vez, antes de tiempo. En ese instante, una rana saltó al estanque, creando ondas suaves que se expandieron en el agua. El maestro miró las ondas, y dijo: la mente preocupada es como el estanque agitado. No ves el fondo hasta que dejas de moverte. Riku suspiró. Tal vez la hoja no era frágil. Tal vez, simplemente, sabía que el viento no era su enemigo. Con el pasar de los días, Riku comenzó a observar sus pensamientos como quien observa el cielo, nubes que vienen y van, algunas oscuras, otras livianas. Cuando la ansiedad lo visitaba, no la enfrentaba como antes. Solo la saludaba en silencio, como si fuera una vieja conocida que ya no tenía tanto poder sobre él. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque, se encontró con una anciana campesina que caminaba sola por un sendero estrecho. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran lentos, pero su rostro brillaba de serenidad. ¿No le teme usted a perderse en el bosque, abuela?, le preguntó Riku, notando que la niebla comenzaba a descender. La mujer soltó una risa suave, como el crujir de las ramas secas. ¿Perderme? He estado perdida muchas veces, joven. Y siempre que me pierdo, encuentro algo nuevo. Riku sonrió, comprendiendo que aquella mujer no vivía sin miedo, sino sin preocuparse de antemano. Entonces, ¿no se angustia por lo que podría salir mal?
Claro que no, respondió ella. Eso sería vivir 2 veces el mismo susto. Una cuando no ha pasado, y otra si llega a pasar. Prefiero guardar mi energía para cuando realmente la necesite. Aquella respuesta, tan simple y clara, lo acompañó mientras regresaba al templo con la leña. Tal vez, pensó, el arte de preocuparse menos no era no tener miedo, sino no alimentarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, el peso de su mente se sintió más liviano. Al llegar al templo, Riku se detuvo frente al cerezo. El mismo árbol bajo el cual su maestro le había hablado de la hoja. Esta vez, no había viento. Las hojas permanecían quietas, como si escucharan. Se sentó en silencio y cerró los ojos. No intentó controlar su respiración ni sus pensamientos. Solo los dejó estar, como se deja que el agua fluya por un arroyo sin forzar su curso. Entonces, una imagen surgió en su mente, él mismo, más joven, corriendo por el patio con una piedra en la mano, intentando atrapar la sombra de una mariposa. Se recordó frustrado, agotado, persiguiendo algo que no podía sostener. Así ha sido mi preocupación, pensó. Intentar atrapar sombras con las manos. Cuando abrió los ojos, Esgen estaba a su lado. Había llegado sin hacer ruido, como siempre. ¿Has visto algo?, dijo el maestro, sin necesidad de preguntas. Riku asintió. Me di cuenta de que preocuparse es querer resolver lo que aún no ha ocurrido. Es vivir en una ilusión constante. Esgen colocó una mano sobre su hombro. Exacto. Y cada vez que regresas a la hora, liberas ese peso. La vida no exige que controles cada detalle. Solo te pide presencia. El joven respiró hondo. En ese instante no había problemas, ni decisiones urgentes, ni miedos. Solo el árbol, el aire, y él, completamente presente. Y por dentro, algo comenzó a florecer. Los días siguientes, Riku comenzó a practicar el desapego de sus pensamientos como quien suelta una cometa al viento. Cuando surgía una preocupación, no la seguía. La observaba, la nombraba en silencio, miedo, duda, ¿qué pasará?, y la dejaba pasar, como una nube sin importancia. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, vio a un novicio más joven llorando en silencio. Se llamaba Aki, y estaba en su primer mes en el templo. ¿Qué ocurre, Aki?, preguntó con dulzura. Tengo miedo de hacerlo mal, susurró el niño. De no ser bueno para esto. De que el maestro me regañe. De que me manden de vuelta a casa. Riku lo miró con compasión. Se reconoció en él, en su angustia, en su lucha interior. Se agachó y recogió una hoja del suelo. ¿Ves esta hoja? ¿Crees que le preocupa si el viento la lleva al norte o al sur? Aquí negó con la cabeza, curioso. Ella solo se deja llevar, continuó Riku. No porque no le importe, sino porque confía en que el suelo la recibirá. Y tú, aquí, también caerás a veces. Pero aquí, incluso el suelo enseña. El niño lo miró, más tranquilo. Entonces, ¿está bien si tengo miedo? Riku sonrió. Sí. Lo que no necesitas, es cargarlo todo el camino. Mientras el sol se alzaba por detrás de las montañas, Riku comprendió que enseñar a otro era también una forma de sanarse a uno mismo. Esa noche, en el silencio que solo conoce la montaña, Riku se sentó junto al estanque. La luna se reflejaba en el agua como un ojo que lo observaba todo sin juicio, sin prisa. El joven monje ya no necesitaba respuestas urgentes. Comenzaba a entender que la paz no llegaba por resolver cada problema, sino por cambiar la relación con ellos. El maestro Esgen se le unió en silencio. Ambos contemplaron las ondas del agua, y el maestro dijo: muchos piensan que la preocupación es una forma de amor. Que si no se preocupan, no les importa. Riku asintió. Él mismo lo había sentido,
que no preocuparse era una forma de abandono, de descuido. Pero el amor verdadero, continuó Esgen, no necesita ansiedad para cuidar. La atención sin tensión es más sabia. Estar presente es más útil que estar angustiado. Riku miró al maestro con ojos nuevos. En su rostro no había lucha, ni rigidez. Era como una roca que ha aprendido a ser parte del río. ¿Entonces se puede vivir sin preocuparse y seguir amando profundamente? Más aún, dijo Esgen. Solo cuando dejas de preocuparte, puedes amar con libertad. La noche se hizo más profunda. El viento movió suavemente las ramas. Y Riku sintió, por primera vez, que su corazón no necesitaba agarrarse a nada para estar en paz. No necesitaba controlar. Solo confiar. Los meses pasaron, y Riku ya no era el mismo joven lleno de ansiedad. Caminaba con calma, trabajaba con atención y escuchaba con un corazón abierto. Había aprendido a vivir sin anticipar el dolor, sin fabricar tormentas que aún no habían llegado. Un día, un visitante del valle llegó al templo buscando consejo. Era un hombre de negocios, agotado por la vida, cargando consigo una lista interminable de ¿y si? ¿Y si mi empresa falla? ¿Y si enfermo? ¿Y si pierdo todo lo que he construido? Le dijo a Riku mientras se servían té en el jardín. Riku lo miró con comprensión. Le ofreció una hoja seca que había caído del cerezo, como símbolo. Mira esta hoja. ¿Puedes decirme cuánto tiempo estuvo en el árbol antes de caer? El hombre la observó, confundido. No, no lo sé. Y, sin embargo, cayó en el momento justo, dijo Riku. Ni antes, ni después. ¿Y si confiaras en que muchas cosas, incluso aquellas que no puedes controlar, también caerán en su tiempo? El visitante guardó silencio, conmovido. Tal vez nadie le había dicho que estaba bien no saber, que estaba bien soltar. Preocuparse es como regar una flor con miedo, añadió Riku. El agua no llega clara, llega turbia. Y la flor no florece con ansiedad, sino con presencia. En ese instante, el visitante miró las hojas danzando en el viento. Y por un momento, comprendió. Al final del otoño, el cerezo del templo había perdido casi todas sus hojas. Riku se sentó bajo sus ramas desnudas, ahora sin tristeza. Comprendía que la caída no era el fin, sino parte del ciclo. Cerró los ojos y sintió el viento en su rostro. No como una amenaza, sino como un mensaje. Todo llega. Todo pasa. Todo tiene su momento. Recordó cómo había llegado al templo, temeroso del futuro, atado a los pensamientos que lo arrastraban como corrientes subterráneas. Ahora, ese río interior era más sereno. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había dejado de intentar detenerlo. El maestro Esgen se acercó una última vez y le dijo: «Has aprendido el arte de preocuparte menos. No se trata de huir del dolor ni de ignorar la realidad. Se trata de confiar. De vivir ligero, como la hoja que se entrega al viento, sin dejar de ser hoja». Riku se inclinó ante su maestro, profundamente agradecido. Sabía que seguirían llegando desafíos, pérdidas, dudas, pero ya no cargaría con el peso de lo que aún no había nacido. Porque había descubierto que la verdadera libertad no era ausencia de problemas, sino ausencia de cadenas. Y así, como la última hoja que cae sin miedo, Riku se levantó, y siguió su camino. Rama. Fin.